Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria, con la humanidad y la unidad de nuestros pueblos latinos caribeños. El Papa Francisco ha puesto sobre el tapete un tema delicado, un tema de contenido ético, pero al propio tiempo un tema de vida o muerte. Me gustaría que don Jacinto Ascensión y don Aristóteles Ponserrate pudieran abordar este tema. Ojalá que don Jacinto no se me vaya. Alguien entró, no sé cuál. Bueno, Jacinto está por aquí. El Papa habló de su profunda preocupación porque estamos a la puerta de la tercera guerra mundial y que posiblemente entonces, agrego yo, sería la última guerra en 2000 o 3000 años a futuro, ¿verdad? Porque una tercera guerra mundial sería, como dicen en Yamasá, la acabose. Como diría Ponterate, el gran culturólogo de la frontera, la Comunidad Europea prestará 18.000 millones de euros a Ucrania para seguir la guerra. Entonces, el Papa tiene razón. Los países grandes, porque hay una cosa, cuando una potencia o un imperio está dando los últimos aletazos, como que se desespera y tiene que abrir frente de guerra para ver si recupera terreno perdido. Entonces, el tema ético, don Jacinto y don Aristóteles, de lo que estamos viviendo hoy, que tenemos como escenario Rusia, Ucrania, pero es un tema ético desde la perspectiva de las potencias, lo que quiere la potencia y lo que son capaces de hacer cuando tienen que dar los últimos aletazos. Ahí le dejo el tema a los dos. Adelante, don Jacinto. Saludos a Aristóteles Ponserrate, qué gusto hacer espacio contigo. Saludos, bueno, gracias. Alfonso y Ponserrate, uno mirando de lo poco que uno puede ver, porque entendemos que hay una manipulación con el tema de la prensa, y más nosotros que siempre estamos a expensas de lo que Estados Unidos quiera que uno escuche. Parecería que la idea es destruir a todos a una para destruir a Rusia como Estado, como nación, y todo lo que implica eso, con una sociedad que en los últimos años se ha estado construyendo para recuperarse como un Estado fuerte. Eso es lo que ha hecho Vladimir Putin en los últimos años, es recobrar, devolverle a Rusia lo que Rusia fue en un momento en el pasado, un imperio, una potencia que podía prácticamente estar a la par dentro de lo que es el escenario geopolítico, con una presencia y una decisión firme. Y Europa que la Unión Europea, que le ha seguido el juego a Estados Unidos, siempre he dicho que la gran perdedora será la Unión Europea. La Unión Europea, porque al final sus vecinos, ¿quiénes son? Su vecino es Rusia. Y estos países que conforman la Unión, encabezando Rusia, no es Estados Unidos. No es Estados Unidos. Estados Unidos, desde aquí, desde América, lo que hace es que potencia, invierte, pero todo eso al final no lo está haciendo porque sea bueno, sino es apostando más adelante a la hora de seguir repartiéndose el pastel en lo que pueda pasar en Ucrania. Entonces cada uno va a coger su tajada. No es que ellos estén amando a Ucrania como país ni a los habitantes ucranianos, no es eso. Lo que está en juego es eso, es el tema de la geopolítica, porque esto va a cambiar ahora, va a cambiar este panorama. Después de esta guerra que está pasando en Ucrania y Rusia, la parte geopolítica está cambiando. Aristóteles Ponserrate. China e India tenían ciertos niveles de mucho alejamiento, y sin embargo lo que ha pasado ahora ha permitido que un entendimiento entre la India y China. Y hablar de la India y China, son los países que tienen más la mitad de la población mundial. Y en ese eje con Rusia, Irán, fíjense lo que estamos hablando, cómo se están creando unos bloques.
a la hora que realmente alguien intente comenzar la guerra, y cuando hablamos de comenzar la guerra es solamente cuando se empiecen a usar ciertas armas que tengan que ver con destrucción masiva, armas nucleares, ¿entiendes? Es ahí, es esperando a quién es que tira quién da el primer paso en utilizar una de estas armas que tienen impacto catastrófico. Entonces, lo que dice el Papa Francisco y otros líderes mundiales que están pendientes de lo que está pasando es que estamos ante la antesala de una tercera guerra mundial que sería catastrófica para el mundo, de tal manera que difícilmente uno se pueda recuperar de eso. En su comentario, don Jacinto Ascensión Mateo, usted afirma cuestiones que son de lógica, pero no son los tres países que están en crisis. Es uno de los tres imperios que está en crisis, es el norteamericano, que es el que está dando coletazo y ha logrado algo que quería lograr hace mucho tiempo, porque la Unión Europea como comunidad fuerte, como núcleo fuerte, le estaba haciendo una fuerte competencia. Fíjese que el euro estaba por encima del dólar en cotización a nivel mundial. El euro se cotizaba por encima del dólar y Europa, la comunidad europea, haciéndole el juego a Washington, lo que ha hecho es verse desplomar la economía de la comunidad europea y que varios de los países de la comunidad europea hayan votado por la salida de la comunidad europea. Es decir, que los norteamericanos han logrado derribar un rival sin tirar un solo tiro, sin haber hecho absolutamente nada. Se lo derribó simplemente haciéndolo copartícipe de una guerra comercial que ellos comenzaron, que sabían que no iban a ganar, pero que salieron gananciosos precisamente por la crisis que se ha sometido la comunidad económica europea. Entonces Rusia ha sido el gran vencedor de esta contienda, de esta crisis. En las sanciones a Rusia le han sabido a miel, porque ha ganado otros mercados mayoritarios que no los tenía, que son unos mercados que le están comprando todos los sobrantes y algo más de los combustibles, de los cereales, de los químicos y todo. Entonces, como usted señalaba, la India y China, Irán, Egipto, Turquía, tiene más de la mitad de la población mundial y ellos son los que le están comprando ahora a Rusia. Es decir, Rusia ha fortalecido incluso el rublo frente al dólar, porque esos países le están pagando en su propia moneda, en su moneda nacional, y eso le fortalece su propia moneda, que es el rublo. Entonces el Papa tiene razón al tener esa aprehensión, porque es un imperio, el norteamericano, que la vida de los seres humanos le importa un comino. Lo único que les importa es sus ganancias y tener la preponderancia en la economía y en la geopolítica mundial. Y por eso son las aprehensiones del Santo Padre de que estamos al tris, a pesar de que Putin ha dicho que continuará la guerra en Ucrania para desnazificarla, pero que no utilizará armas nucleares. Lo ha dicho, no sabemos si lo va a cumplir, pero lo ha reiterado cada vez que ha podido hablar con los medios periodísticos. Sí, uno mirando, Aristóteles, nosotros, vernos la situación de la República Dominicana en el contexto, en esto que está pasando a nivel geopolítico. Yo no he visto ni he escuchado pronunciamiento por parte del Estado ni los políticos, porque ante esta amenaza que está pasando en el mundo, amenaza, porque la guerra es real, que viene. La guerra está ahí y esa guerra está afectando todo lo que tiene que ver con la economía mundial. Siempre afecta, pero también va a depender cómo cada país, cada sociedad aprovecha esto como una oportunidad para reorganizarse, para prever
trabajar la parte de cómo enfrentarla más adelante, una catástrofe mayor, trabajar la parte preventiva. Y parecería que nosotros estamos ausentes, ajenos a eso, a lo que podría pasar más adelante y cómo eso podría afectar directamente a la economía nuestra, una economía que está sustentada en algo que no es sostenible, ¿se entiende? Es una cortina de humo que tenemos a nivel económico, pero cuando nos saquen el faldo, la alfombra, uno se va a dar cuenta que en la real economía nuestra no estaba experimentando ningún crecimiento, nada, sino que es una economía que siempre ha estado en un aumento de lo que es el endeudamiento público y privado en todos los sentidos por parte del Estado, que eso al final, en un conflicto, en un problema económico, entonces nosotros nos veríamos realmente en dificultades. Y veo que nadie está tocando este tema dentro del gobierno y lo político. El problema, don Jacinto Ascensión Mateo, es que el gobierno nuestro no es un gobierno que está gobernando para los dominicanos y las dominicanas, es un gobierno que está esperando las órdenes desde Washington para entonces decidir qué hacer en términos económicos. Porque mi planteo es el siguiente: dice en el periódico El Día, José Luis Corripio Estrada, Pepín Corripio, las grandes oportunidades han surgido después de periodos de crisis. Tuvimos una crisis con la pandemia del COVID-19 y tenemos una crisis alimentaria por el problema de la guerra con Ucrania y el problema de los cereales y de los implementos para la siembra, los abonos y todo eso. Y nosotros, las relaciones internacionales nuestras, el Ministerio de Relaciones Exteriores nuestro no está tratando de lograr acuerdos económicos aquí en países latinoamericanos que tienen gobiernos progresistas, que quieren tener intercambio comercial con nuestro país, porque hay productos que este país puede suplirles a ellos, que ellos no los producen, y nosotros podemos comprarle otros productos que nosotros no lo producimos a menores costos que como lo compramos en Norteamérica. Entonces, esa oportunidad está ahí. Tenemos gobierno nuevo en Chile con Gabriel Boric, tenemos gobierno nuevo en Perú con Pedro Castillo, en Bolivia, tenemos gobierno nuevo en Colombia, tenemos gobierno nuevo en Brasil, pero no vemos al Ministerio de Relaciones Exteriores haciendo las relaciones que tiene que ver para que haya un proceso económico más viable, más fructífero entre los países latinoamericanos y que no tengamos que depender tanto del comercio norteamericano. E incluso podríamos comerciar algunos rubros con Cuba y exportarle muchísimos rubros a Cuba, que está necesitada de que le tendamos la mano con las exportaciones nuestras. Y sin embargo, el país no está en eso. El presidente nuestro está en 4 años más, está embebido en que tiene que durar 4 años más, como la Constitución se lo permite. Él tiene su norte, son 4 años más. Sin embargo, nuestras relaciones comerciales bilaterales con los países y pueblos latinoamericanos que necesitan de ese respaldo, de esa viabilidad económica con nosotros, no está por ningún lado. Ni siquiera el Senado, ni la Cámara de Diputados, ni el Ministerio de Relaciones Exteriores, ni el propio presidente de la República tienen en agenda el comercio entre los pueblos latinoamericanos. Fíjese que Lula lo primero que le pide a Petro es la cooperación económica, y se lo pide personalmente, y le pide la integración latinoamericana en términos económicos para poder suplir otros mercados y poder competir con otros mercados en cierta igualdad de condiciones. Sin embargo, nuestro gobierno y nuestra clase gobernante, nuestra clase política no está en ese mismo derrotero, no lo está. Entonces tenemos que mirarnos que si, como dice Pepín Corripio, las grandes oportunidades han surgido después del periodo de crisis, debemos aprovechar estos periodos post-crisis, post-pandemia y la crisis que está con la guerra de Ucrania y Rusia
y aprovechar y hacer nuestras propias relaciones, pero no estamos en eso. Bueno, gracias a los dos por estar ahí en este segmento. Vamos a una breve pausa y ojalá que Jacinto pueda quedarse para ver si abordamos con él tema ético y de humanidad y de la falta de respeto, porque hemos visto ahí, tenemos varios casos que nos gustaría mucho la opinión de él. Pausamos, Natanael, y retornamos con 10 segundos, Alfonso. Si puede. 10 segundos, dice Poncerrate. Dame 10 segundos, Alfonso. Felicitar al coordinador de Poetas en la Cafetera, don Jacinto Ascensión Mateo, por el poemario de todos los poetas, el compendio, la compilación que se publicó el fin de semana pasado en la Cafetera El Conde. Mis felicitaciones, don Jacinto. Bueno, gracias. Alfonso es artífice de este proyecto y ahí vamos dando pasitos de intentar crear un espacio realmente que responda a lo que es el arte y la cultura y sobre todo a la importancia de la poesía en este momento tan difícil en el que vive la sociedad, la humanidad. El poeta tiene que tener palabra. Gracias. Vamos a la pausa, Natanael. Retornamos con los dos en breve.